Bueno, buenos días. Vamos a hacer la respectiva videoaula acerca de circuitos rectificadores. En nuestro grupo, pues somos dos personas, sería Sharik Nicole Villalba Villard y pues en mi caso, quien les habla, Fred Alexis Ortiz Herrera. Nuestro contenido contiene rectificadores de onda completa con puentes de diodos, rectificadores multifase, disminución de rizado a través de un capacitor y conversor dual monofásico con tiristoles y por último el conversor full trifásico con tiristoles. El primero es el rectificador de onda completa con puente de diodos. Este primero realmente, pues como podemos ver, es bastante sencillo. Consta realmente por cuatro diodos y la carga realmente. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este transformador? Pues como nosotros sabemos, las fuentes de voltaje, realmente el voltaje AC que nosotros manejamos es de la siguiente forma, una forma senoidal. Entonces, por una parte vamos a tener un voltaje positivo y por la otra parte un voltaje negativo. Entonces, en la primera fase, básicamente va a pasar por acá, porque pues, bueno, este se va a bloquear directamente porque tiene un voltaje inverso, va a pasar por acá, este otro también se va a bloquear y va a seguir llevar la vuelta hasta llegar acá. Este pues como al no tener un voltaje inverso va a conducir y pues va a completar el ciclo. Razón de esta primera montañita. Ahora bien, para la segunda, que es la parte negativa que se tiene, tenemos que el voltaje va a estar acá. Entonces, ¿qué sucede? Este no va a conducir. Va subiendo, este va a conducir. Y pues luego va a llegar el voltaje directamente a este nodo. Entonces, este de acá va a quedar con un voltaje inverso, lo cual significa que no va a conducir. Y este también va a conducir. Y pues acá se va a cerrar el circuito. Entonces, esta es la razón de las dos montañitas que nosotros estamos manejando. Como segundo circuito tenemos los rectificadores multifase. En este tipo de circuitos tendremos Q fases, a las cuales se van a rectificar posteriormente. Todas estas están conectadas a un mismo punto neutro y saliendo de cada fase vamos a tener un diodo, los cuales se van a conectar en un nodo común. La carga va a estar conectada a este nodo común de diodos y al mismo neutro. Entonces, ¿cómo funciona la rectificación para este circuito? Como tal, lo que tenemos aquí es que toda la carga que va a llegar, todo el voltaje que va a llegar hacia la carga, va a ser desde el lado positivo, dado que toda carga que intente ingresar a través de las fases va a estar bloqueado a través de los diodos, de modo que el único camino que va a encontrar el voltaje para poder seguir va a ser a través del positivo de la carga y regresar por el negativo de la carga, lo cual lo lleva nuevamente al neutro. De modo que como respuesta vamos a tener que siempre el voltaje que va a surgir de esto va a ser de modo positivo, nunca vamos a tener un voltaje negativo, dado que se va a tener la conducción de cada fase y se van a turnar, dado que el voltaje que va a salir a través de la carga va a ser el de mayor magnitud. Por ende, tenemos una onda muy parecida casi al DC, en el cual se tiene una muy baja disminución de la magnitud del voltaje debido a que van a ir turnándose en cuál tendrá mayor magnitud para ir conduciendo. Bueno, en tercer lugar tenemos la disminución de voltaje rizado a través de un capacitor. Pues el libro a nosotros nos presenta este esquema, que pues puede o no puede ser el, el esquemático adecuado para esto, ya que esto nosotros lo podemos utilizar con casi todos los rectificadores, ya que la idea es que al capacitor ser un elemento que se carga y se descarga, la idea realmente es esa precisamente, que se cargue y pues en vez de que la montañita caiga, como pasa solamente con la carga resistiva, pues no caiga de una, sino que se demore un poco, pues ya que el condensador también va a entregar voltaje al sistema. Entonces va a suceder precisamente eso que acabamos de describir. Pues este sería la señal rectificada solamente con una carga resistiva. Y ahora bien, pues si nosotros le colocamos pues el capacitor, pues va a suceder eso. Entonces va a venir acá, se va a cargar en un tau, en tiempo RC, que pues usualmente esos valores son muy chiquitos y pues van acorde con la respectiva frecuencia que se esté manejando del sistema y pues va a pasar esto. Entonces se va a descargar más lento y acá vuelve y sube porque acá en este punto vuelve y se carga y así sucesivamente. Esto es a lo que se le llama voltaje de rizo. Y pues realmente es muy útil y pues en la mayoría de rectificadores lo podemos ver como de forma implícita o no directamente. Pero esto es una estrategia muy útil en el momento cuando nosotros queremos reducir la cantidad de oscilación de la señal de ser rectificada. Como cuarto
circuito tenemos el conversor dual monofásico con tiristores. Primeramente, ¿cómo consta el diagrama del circuito? Como tal, lo que tenemos son dos fuentes conectadas a una misma carga en dos rectificadores. Se llaman duales, dado que tiene uno a cada lado, sino que la particularidad que podemos observar en este es que una parte de la rectificadora va hacia un sentido y la otra hacia el otro. ¿Cómo afecta esto a la respuesta del sistema? Como tal, lo que tenemos es que se tienen tanto partes positivas y negativas. Entonces, ¿cuál sería el propósito de este circuito? Al emplear los tiristores, lo que se tiene es un control en el ángulo de disparo, lo cual permite reducir o aumentar, dependiendo de lo que uno quiera, el voltaje DC que se va a entregar, dado que el voltaje DC es el voltaje promedio. Y si reducimos la forma de onda con los tiristores, se podrá disminuir también este voltaje DC. Entonces, ¿cómo sucede esto? Como tal, en la primera parte donde se tiene el convertidor 1 al costado izquierdo, se tiene que cuando la fuente está entregando por su lado positivo, pasa por el tiristor 1, el tiristor 3 quedaría con voltaje inverso, con lo cual no conducirá, pasará a través del inductor directamente hacia la carga por el lado positivo, bajará a través de esta y conducirá a través del tiristor número 2, de modo que llegará nuevamente a la fuente. Cuando el voltaje se realiza de manera inversa, cuando está conduciendo de manera inversa a la fuente, este entrará a través del tiristor 3, bloqueando así el tiristor 1, bajará nuevamente a través del inductor hacia la carga nuevamente por el positivo, y luego esta se irá a través del tiristor 4 hacia el lado positivo. Lo mismo sucede en el convertidor 2 que está hacia el costado derecho. Nuevamente lo que tenemos es que cuando tenemos el tiristor, bueno, cuando tenemos la fuente conduciendo en su parte positiva, tenemos que el tiristor 1 va a ser el que está conduciendo a través de la carga por su parte negativa, irá con el tiristor 2 y nuevamente hacia la fuente. Básicamente sucede lo mismo que el conversor 1. De modo que tenemos el mismo circuito para ambos, solo que en uno la carga que le entrará, el voltaje que le entrará a la carga será positivo, mientras que en el otro será negativo, obteniendo así control tanto en parte positiva de la onda como negativa. Así no únicamente se tiene que limitar a controlar una de las dos partes, o la positiva o la negativa, sino que se tiene control sobre todos los cuatro cuadrantes. Bueno, y finalmente tenemos el conversor full trifásico con tiristores. Pues la funcionalidad es muy parecida a la anterior, pero en este caso nosotros no tenemos una parte que le vaya a entregar voltaje inverso. Entonces, pues en este caso, pues serían tres fases donde cada uno va a estar conectado directamente pues a un tiristor, realmente pues cómo funciona con el trifásico directamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con este? Esto también va a depender realmente de un ángulo de disparo, que usualmente nosotros lo llamamos alfa. Porque ¿qué es lo que sucede? No diría, pues ya que es trifásico y si fuese con diodos normales, con el ángulo de disparo cero, pues básicamente uno diría, bueno, este básicamente va a conducir, estos no van a conducir porque van a tener un voltaje inverso, teniendo en cuenta que el voltaje de línea mayor es el voltaje que cae en A, y a la vuelta pues va a entrar por el B, haciéndolo de, la siguiente, de esa forma. Entonces, pues como dice, tiristor 1 y tiristor 6, que sería tiristor 1 y el tiristor número 6, y luego el tiristor 6 y el tiristor 1, que básicamente lo que sucedería sería que este, ok, bueno, pasa lo mismo pero a la inversa, luego el tiristor 1 y tiristor 2, que básicamente sería esto de acá, que vendría por acá, tiristor 2, tiristor 3, bueno, y así sucesivamente realmente. Entonces, pues en este caso, como podemos ver, acá en la final no termina dando una onda directamente como nosotros lo teníamos, que era como montañitas. Esto pues puesto de que lo que se hablaba, entonces pues al haber un ángulo de disparo no va a empezar a rectificar esta onda todo desde acá, sino una partecita de la onda. Entonces va a coger esta parte de la onda, pues respectivamente con el voltaje en línea, y pues al hacer la suma entre voltaje máximo y voltaje mínimo, pues se puede ver que básicamente tiene ese comportamiento. Entonces, pues básicamente ese es el funcionamiento del conversor full trifásico a través de tiristores.
Con esto terminamos la videohabla. Esperemos que les haya gustado y tengan un buen día.